Siempre hablamos que nosotros tenemos que tener un buen fundamento. ¿Amén? ¿Y ese fundamento quién es para nosotros? Es Cristo. Pero fíjense que aunque el fundamento es súper, hiper, mega importante, para poder construir se requieren otros elementos que también son importantes. Y entre ellos los pilares, por ejemplo. Los pilares son muy importantes para sostener tu construcción. Tú puedes tener un buen fundamento, que es Cristo, pero si no tenés un buen pilar, no, ¿me entiendes? No va a progresar la construcción. La inseguridad del techo, imagínate que alguien decidiera sacar ciertos esos pilares que están ahí, ¿qué pasaría acá? Se viene todo abajo. Entonces, por más firme que esté el fundamento, nosotros también para poder construir necesitamos tener buenos pilares. Yo quiero hablarte un poquito sobre esto, ¿no? Que es lo que nos da seguridad. Lo que nos da certeza, nos da la seguridad de que esto no va a caer. Que nos da la seguridad que no importa cuán fuerte sea el viento, cuán grande sea la tormenta, o cuán fuerte sea el terremoto, en Chile dicen, no, esto no se va a caer porque tenemos un buen pilar. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias, ahí en el libro de Salmo, en el capítulo 19. Es un salmo de David, muy precioso. Lo tienen, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir amén? ¿Sí? Hasta aquí atrás, ¿no? Ahí está. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Luego dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quienes, a los sencillos. Los mandamientos de Jehová son resto. ¿Qué hace el mandamiento? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay tres cosas, para empezar, que quiero destacar de este pasaje. La primera cosa tiene que ver con la actividad creadora de Dios. Cuando el texto bíblico, ¿cierto?, comienza a decir, los cielos cuentan tu gloria, y después hace, ¿cierto?, una descripción muy poética de cómo sale el sol y cómo se entra el sol. Para aquellos que tenemos buena imaginación y nos gusta la poesía, lo encontramos maravilloso. Lo hallamos maravilloso como creación. Estos días, ya cuando me levanto, por ejemplo, nosotros tenemos pajaritos que nos despiertan en la mañana, ¿no? A mi esposa le gusta que los pajaritos le despierten en la mañana. A mí también me gustan, siempre y cuando no sean muy temprano, porque hay algunos que son medios madrugadores y no te dejan dormir. ¿Tá? Entonces, pero me gusta, es bonito, es lindo, ya a veces sale el sol, hay un ambiente precioso de cántico y tú te das cuenta que Dios creó todo eso. Es un misterio para nosotros, pero es un misterio agradable. Hasta el incrédulo, más incrédulo, ateo de todos los ateos, que son ateos, pero súper ateos, disfrutan de la puesta del sol, hermano. Son tan místicos que se ponen a aplaudir. Eso lo vi acá en Uruguay. No, se está poniendo el sol, andaba en la paloma un día y la gente empezó a aplaudirle. Está bien, quieren aplaudirle, apláudanle al sol. Pero yo no me voy a meter en esos cuentos místicos, solo reconocer que hay algo, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, vas al campo, te sentás en el pasto verde,
No sé si ustedes sienten, a menos que andan los bichitos, ¿no? Pero generalmente es agradable el olor, ¿no? El eucalipto, el pino, lo natural. Uno disfruta de esas cosas. Y aquellos que se criaron en eso, esos aromas les recuerdan viejos tiempos de épocas pasadas. Por alguna razón Dios lo hizo así y el alma humana lo disfruta montones. Pero la segunda cosa que quiero destacar de este pasaje tiene que ver con su palabra. Dice que su voz recorre toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Ya que su voz recorre toda la tierra. Quiere decir que de una u otra manera, cierto, el accionar creativo de Dios viene a través de su declaración. O sea, Él hace a través de lo que Él dice. O sea, Él dice y luego son hechas. Ahora, ¿cómo es que son hechas? Dando órdenes. Es como que si Él hubiera puesto reglas o leyes. O sea, su palabra tiene poder para dar un orden. Es como cuando Josué quería derribar a los enemigos. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Cuando Josué sale persiguiendo a los enemigos ahí en la conquista de la tierra prometida y se estaba atardeciendo. Y la ley de la guerra sostenía que no se podía seguir peleando en la noche. Recordemos que en aquel tiempo ya no había luz. Entonces se paraba la guerra, pero Josué quería exterminar a los enemigos y él lanza una proclama y le dice: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, le da una orden al sol y a la luna de que se detengan. ¿Y sabe lo que sucedió? Se detuvo. Yo no sé cómo sucedió ese misterio, pero sucedió. En la historia está escrita y la ciencia ha demostrado de que hay como un día perdido, ¿no? En los calendarios que hacen como que les falta un día y tienen que hacer juntar, ¿cierto?, los meses, los días y hacen un año bisiesto. Un 29 de enero, por ejemplo. Cada 4 años tenemos un 29 de enero, que mi hermano mayor ahora cumple los 29, o sea, cada 4 años cumple un año. Por eso es tan bajito, ¿no? Entonces, pero es un misterio maravilloso. Si tú no crees en Dios, a eso se le llamaría ley natural. Es una ley natural que las ideologías contemporáneas la atacan, la contradicen, porque los modernos ya quieren reconstruir, ¿cierto?, la historia o la cultura sin medir conscientemente lo que es una ley natural. O sea, Dios dijo, mandó y fue hecho. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo biológico responde a una ley natural. Por más que tú la niegues y le digas, no creo en esa ley natural, tu cuerpo biológico tiene reglas, tiene leyes, que si tú alteras esas leyes biológicas, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Se descompensa. Te comes un chocolate de más, por más que te gusten los chocolates, tu cuerpo se te va a descompensar. ¿Ya? Te comiste una verdurita por ahí que estaba un poquito en mal estado, ¿y qué pasa con tu estómago? Sonaste. ¿Me explico? Por más que creas o no creas, esa ley no está sujeta a tus creencias. No está sujeta a tu percepción ni a tus ideas. Por eso dice que el sol sale, ¿cierto?, como un tálamo, como una novia, de un lado hacia el otro. Eso ha sido por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Aunque los teóricos digan que eso fue un proceso de millones y de millones y de millones de años. Tienes que tener más fe en eso que en creer que hay una orden que puso un orden. Mira, me salió este verso.
que hay una orden que puso un orden. ¿Te diste cuenta de la diferencia entre orden y orden? ¿Se dieron cuenta o no? Que hay una orden. ¿Qué es lo que es una orden? Un mandato que puso orden. ¿Y qué es un orden? Que puso un cumplimiento. O sea, cuando tú dices, tengo que ordenar la pieza, cosa que no les pasa frecuentemente a ustedes, ¿no? No sé cuántas veces mi madre me mandó a ordenar la pieza. A mi madre no le hacíamos mucho caso. Pero cuando mi hermana nos decía, mi hermana mayor, hermano, ahí sí que había que hacer la pieza. Ordenar la cama. O sea, y eso es orden. O sea, una orden que trae orden. Qué tremendo, ¿no? El universo entero fue diseñado así. Pero de esos dos puntos no es lo que quiero hablar yo hoy. Yo quiero hablar de la tercera cosa, que tiene que ver con la ley y con los mandamientos. Qué curioso, dice que la ley convierte el alma. ¿Qué quiere decir que la ley convierte el alma? ¿Por qué lo dice? ¿O por qué dice los mandamientos alegran el corazón? Es una contradicción de estos tiempos. ¿Cómo que los mandamientos alegran el corazón? Yo recuerdo cuando a mí me mandaban a comprar el pan. Me decían, Daniel, anda a comprar el pan. Y justo, hermano, justo yo estaba haciendo algo tan importante como ver mi caricatura preferida. Anda a comprar el pan. ¿Qué decía yo? Ya voy. ¿Nunca dijiste ya voy? Y no sé por qué molestaba tanto. 20 minutos después me vuelve a molestar. Daniel, anda a comprar el pan. Te dije que ya voy. Media hora después, ya mi madre venía en otro tono. Ya no era un anda, sino que era un mandato más impositivo, y ahí sí que tenía que ir sí o sí a comprar el pan. Cuando te mandan, ¿tú sientes alegría en el corazón? No me respondan. ¿Por qué David? Porque esto lo está escribiendo David. ¿Por qué David dice que alegra el corazón? ¿Cómo te sientes tú con un mandamiento? Qué complicado, ¿no? Hay gente que no quiere hablar de mandamientos dentro de la iglesia en la actualidad, porque dice que no estamos viviendo bajo la ley. ¿Han escuchado eso? Que no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Ahora, quiero que veamos Mateo, capítulo 5, versículo 17. Esto lo dice Jesús de Nazaret. Y presta atención a lo que él dice. No vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Pero fíjate lo que dice Jesús. Jesús dice, no penséis, o sea, esa palabrita ya nos marca un ups tremendo. O sea, si tú ya estás pensando, ¿me entiendes?, algo distinto a lo que Jesús te va a decir ahora, Jesús te dice ni lo pienses. No yo, el texto bíblico. O sea, ni se te ocurra pensar, ni se te cruce esta idea. No lo pienses. Y es difícil decir no pienses, porque cuando yo te digo no pienses, inmediatamente tú piensas. ¿Ya? Si yo te digo, ¿cierto? No pienses, ¿cierto?, en una mozzarella, por ejemplo, con orégano y una Coca-Cola. ¿Qué vas a pensar? Obviamente en una mozzarella con orégano calentita, derretida, ¿cierto?, con Coca-Cola y todo eso. Es obvio. Sin embargo, Jesucristo dice no. Esto ni lo aceptes en tu mente. Esto ni siquiera lo traigas a tu mente. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley.
¿Qué quiere decir abrogar? Abrogar es decir dejar sin efecto. O sea, que la ley ya no tiene más efecto en mi vida. Eso es lo que mucha gente dice. Mucha gente dice que nosotros ya no vivimos bajo la ley. Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice, los romanos, en Gálatas, le va a escribir algunos anexos por ahí a los Corintios, ya que realmente nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Sin embargo, Jesús dice, ni piensen que yo he venido a abrogar la ley. O a los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso lo dice Jesús. Y si está en la Biblia, hay que preguntarse, ¿por qué Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley? Si Él no vino, ¿cierto?, a cancelar la ley, nosotros tampoco podemos cancelar la ley. Nosotros tampoco podemos decir, ¿cierto?, yo ya no vivo por la ley, porque nosotros somos cristianos, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Ok. Si somos cristianos, queremos seguir a Cristo. Y Cristo dice, yo he venido a cumplir la ley. Y nosotros queremos ser como Él. Antiguamente cantábamos, yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero, cierto, ser y hacer como tú. O sea, si Él cumplió la ley, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir la ley. Cumplir la ley. Y ahí uno queda con la mente, pero explíqueme esto. Explíqueme esto de la ley y la gracia. Si ya no vivimos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y usted ahora me está diciendo que nosotros tenemos que cumplir la ley. Ahora, vamos a aclarar una cosa. El apóstol Pablo nos va a enseñar y nos va a decir que nosotros no podemos vivir de acuerdo a la ley. Pero no está diciendo que nosotros no podemos cumplir la ley. Son dos cosas distintas. Una cosa es vivir de acuerdo a la ley y otra cosa, cierto, es cumplir la ley. La ley fue escrita para ser obedecida. La ley fue escrita para ser cumplida. El apóstol Pablo dice, tú no puedes cumplir la ley. Tú no puedes, cierto, guardar la ley. Tú no puedes vivir en base a la ley. Es imposible. Es imposible. Pero si Jesucristo dice que nosotros sí podemos hacerlo, entonces hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el punto medio de lo que Pablo nos enseña y de lo que Jesucristo nos enseña? El apóstol Pablo dice que la ley no puede salvar a nadie. Que la ley no vino para salvar a la gente. El apóstol Pablo dice que la ley era un ayo, era un tutor, era el guía, era cierto aquello que mantenía el arbolito derecho, que nos ayudaba a vivir correctamente, a no mentir, a no robar, a no matar, a no cometer adulterio, a no fornicar, a amar a Dios. Ahora, esas cosas todavía tienen que ser cumplidas, ¿o no? ¿Todavía tenemos que vivir esas cosas? ¿Alguien me puede decir? Repito, la ley fue escrita para que nosotros pudiéramos tener una buena vida. ¿Me entiende?
crecer derechito. No robar, no mentir, no fornicar, no adulterar. ¿Amén? Ahora, esas cosas en la actualidad. ¿Tenemos que vivirlas o no? Pero claro. Yo no puedo decir yo ya no vivo bajo la ley, sino que vivo bajo la gracia. Entonces, como vivo bajo la gracia, yo no puedo vivir bajo el manto de no robar, no mentir, no adulterar, no fornicar, no dar falso más testimonio, ¿cierto? No quebrantar el mandamiento. No, o sea, sabemos conscientemente de que hay cosas que Dios diseñó que nosotros tenemos que caminar por ellas, tenemos que andar por ellas. Entonces, el problema no está, ¿cierto?, en lo que la ley nos dice. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir amando, perdonando, cumpliendo. Porque es lo que Dios quiere. O sea, Él es el cumplimiento de la ley. Ahora, antes de aclarar un poquito más este punto, que ya capté la atención de todos ustedes, quiero decirles que vivimos en un mundo de tanta inseguridad, vivimos en un mundo de tanta inestabilidad, y yo me pregunto por qué hay tanta inseguridad. Recuerdo en mis tiempos, en mi época, cuando yo era más joven, hace poco tiempo atrás, ¿no? Yo me recuerdo que lo que era cierto, el concepto de responsabilidad, ¿me entiende?, era muy importante en la vida diaria, ¿verdad? No solamente, ¿cierto?, este sentido de derecho, porque habían derechos, pero también habían responsabilidades. Y las responsabilidades siempre estaban basadas, ¿cierto?, en órdenes, en cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, había una ley en la casa que había que mantener la casa limpia. Mi padre tenía un dicho, nosotros siempre les he contado, y esto no es por causar la tristeza de nadie, pero éramos muy pobres, casa de tierra, patio de tierra, piezas de tierra, el piso había que echarle agüita, le echábamos agüita para sacar la suciedad y no se levantara el polvo, ¿no? Y mi padre tenía este refrán y él decía, miren, ya nunca hay que confundir pobreza con suciedad. Nosotros somos pobres, nos decía, pero no somos sucios. Y esta casa, así con toda esta pobreza, tiene que brillar. Y era así. Mi hermana, como les digo, más que mi madre, tenía las reglas, ¿no? Como ella limpiaba, de chiquita ella, hasta el día de hoy mantiene la casa impecable. Entonces nosotros nos levantamos y había que hacer las camas, había que ordenar cosas. Cuando ya éramos más grandes, teníamos responsabilidades. Y en el fondo esas responsabilidades de llego del colegio, ¿tenés deberes? ¿Tenés tareas? Bueno, hay que hacer las tareas, hay que hacer los deberes. Bueno, hay que levantarse temprano, hay que ir al colegio, ¿me entiendes? Y cuando ya fui más grande, los fines de semana iba a trabajar con mi papá. Todo ese tipo de responsabilidades dentro de la sociedad de aquella época, dentro de la familia, iba formando ciertos criterios. Criterios que daban seguridad. Y es más, no solamente daban seguridad, sino que también nos daban una identidad. Nos daban una identidad como individuo. Sabíamos quién eran los hombres de la casa. Sabíamos quién eran las mujeres de la casa. Las mujeres de la casa no se quejaban porque eran mujeres y los hombres no se quejaban porque eran hombres. Había identidad. Cada uno tenía su responsabilidad. Y la responsabilidad era una demanda, no era un sentimiento. No era porque yo sentía o no sentía.
¿Me explico? Aprendíamos hábitos sociales. Un hábito social, por ejemplo, que nos enseñó el papá, que cada vez que uno subía a un ómnibus y había un anciano que subía, uno tenía que ser cortés y cederle el asiento al anciano. ¿Ah? Y aunque uno el resto del viaje fuera incómodo para uno socialmente se sentía hasta como un poco, hasta como orgulloso de ir separado, ¿no?, en el ómnibus, ¿no?, y que el anciano se fuera ahí sentado. Eran hábitos, eran costumbres de respetar a la mujer, ¿no? Tener todo este tipo de cosas nos daban seguridad, seguridad personal, seguridad familiar, hasta seguridad social. Habían ciertas reglas dentro de la sociedad. Ya habían ciertos patrones que cuando un vecino estaba sufriendo, yo recuerdo que cuando, por ejemplo, murió uno de mis sobrinos, todos los vecinos inmediatamente estamos a disposición, vamos a hacer esto, vamos a ayudar, vamos a colaborar, ¿no? Y la gente se disponía, venía la vecina María, que siempre hay una María, venía doña Juanita, venía de allá a la esquina, ¿cierto? Y todo, limpiaban la casa y ordenaban y estaban como si fueran parte de la familia. Eran como reglas sociales en aquellos tiempos. Ya se podían hablar re mal en algunas reuniones que tenían, pero como que eso era una regla. O sea, no importa que te hayas tratado re mal con la vieja, perdón, con la vecina, pero cuando sucedía una cosa así había que estar. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las leyes? ¿Qué tiene que ver esto con las ordenanzas? ¿Qué tiene que ver esto con la tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanta inseguridad en el matrimonio? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Porque hoy en día, por ejemplo, un matrimonio no se ve como un pacto. No se ve como un compromiso serio. ¿Me explico? No se ve como una ley. Se ve solo como un contrato. Fíjate lo que hacía la ley. La ley te demandaba responsabilidad. Hoy no existe la palabra responsabilidad en la sociedad. Hoy lo único que te enseñan son derechos. Y los jóvenes se crían con tanta inseguridad, porque lo único que buscan son derechos. Pero es imposible exigir derechos si tú no tienes leyes. Porque el derecho tiene que ver con lo judicial. Y para que tú tengas derechos, tienes que conocer las leyes. Porque son las leyes las que establecen los derechos. Hoy me puse hasta medio pensador hoy. Pero quiero que entiendas. O sea, cuando no hay responsabilidad, hay inseguridad. Cuando no hay ley, hay caos. Porque no sabes qué hacer. Quieres manejar tu vida, quieres estar en el control de tu vida, quieres hacer las cosas a tu manera, quieres ser feliz. Pero esa felicidad que tú buscas, ¿me entiendes? No la puedes encontrar en ti mismo. No la puedes descubrir en ti mismo. Tú necesitas un tutor. Tú necesitas una guía, tú necesitas alguien que te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Hoy en día hay gente que tiene hasta miedo de enseñar sobre el diezmo, ¿no? Yo a veces los pastores me piden a mí que enseñe sobre el diezmo porque dicen, como usted viene de paso por acá, ¿no? Enseñe sobre el diezmo, sobre la ley del diezmo, sobre la ley de la generosidad. Cuando la gente no tiene leyes, no sabe cómo manejar su finanza. O sea, cree saberlas, pero las maneja a sus criterios, a su manera, no de acuerdo a la ley de Dios, no de acuerdo a la manera de Dios. Hace una semana atrás, 2 semanas atrás, un grupo de empresarios me invitan a enseñar. Y el tema que me pide el líder, el pastor, me dice, quiero que enseñes sobre la influencia espiritual del dinero.
Un tema así, ¿no? Y es interesante porque sí, la finanza, la administración tiene sus reglas, tiene sus leyes. ¿Ustedes sabían que en la Biblia toca más el tema del dinero que el tema de la fe? ¿Sabían ustedes que la Biblia toca más el tema del dinero que el tema de la salvación? Que en cada libro de la Biblia hay un tema relacionado al dinero, al recurso, a las finanzas, a la economía. ¿Sabía usted que el origen griego de la palabra economía quiere decir ley? Ley de la casa o gobierno de la casa. Ahí ya tenemos otro seminario, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver entonces? ¿Cómo yo sé? Y esta es la pregunta. ¿Cómo yo puedo poner un pilar firme que me ayude a firmar mi casa? Que me ayude a darle estabilidad a mi casa. ¿Cómo yo puedo edificar un pilar firme que le dé seguridad a mi vida, a mi identidad, a mi economía, a mi relación matrimonial, a mi trabajo? ¿Cómo yo puedo construir ese pilar? Y yo les decía, cuando uno tiene la seguridad de algo, que Dios te llamó para eso, vos vas. Porque lo que Dios te pide es lo que trata de hacer con excelencia. Quiero leer un pasaje más para poder ir uniendo las dos cosas. Y el próximo domingo no tienes que perdértelo, porque te voy a hablar cómo la gracia, en cierto sentido, es la capacidad que Dios nos ha dado a través de Él para cumplir la ley. Que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Misterio, dicen los brasileños. Pero mira, veamos Romanos capítulo 8. ¿Están conmigo, no? Uy, se me fue la hora, no me di cuenta. Se me fue la hora, pero siguen aquí, ¿o no? Mentalmente, porque a veces es día viernes, la noche, hermano, ustedes escuchando. Romanos capítulo 8, algunos tienen que viajar lejos para la casa. Romanos 8, 2. Pero lo vamos a leer del 1, porque el 1 es bonito también, ¿no? Leámoslo del 1. Romanos 8, 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Está ahí? Sí. Ahora pues, ese ahora es bueno, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 2. Porque la ley ¿de qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Presta atención a esto. Habla de dos leyes. ¿Te diste cuenta? Una ley es la ley del Espíritu. Y la otra es, ¿cierto?, la ley que me conduce al pecado. Ahora bien, ¿por qué la gracia nos hizo libre de la ley? La gracia nos hizo libre de la ley no porque la ley fuera mala. La ley se hizo mala porque nos condenaba. Esa es la razón. Por ejemplo, si la ley dice, no cometerás adulterio, ¿no? Yo sabía que no tenía que cometer adulterio, pero como cometí adulterio, inmediatamente, ¿qué hacía la ley conmigo? ¡Bum! Me condenaba. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando el Señor vino a mi vida, ¿no? En Cristo yo puedo cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no estoy solo, sino que hay algo dentro de mí, que es Cristo.
Y cuando yo conozco la ley de que no debo adulterar, no, yo ahora ya no soy yo solo el que quiere llevar a cabo este cumplimiento, sino que es Cristo en mí el que me ayuda y me da la gracia. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es tolerancia al pecado. No, la gracia es la habilidad de reconocer que nosotros no podemos cumplir los mandamientos si no seguimos a Cristo, si no seguimos a Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la vida con Cristo es una vida de leyes, es una vida de ordenanzas. Y este siglo XXI no conoce este mensaje, no quiere este mensaje, no le gusta este mensaje. Este siglo XXI quiere ser feliz, pero sin obediencia. Quiere ser bendecido, pero sin obediencia. Por eso el salmista David decía, la ley de Jehová convierte, ¿qué cosa? El alma. David había pecado mucho, había metido mucho la pata, había deshonrado a Dios, había sido un asesino, un adúltero, ¿cierto? Un mentiroso. David había hecho tantas cosas erradas, pero en un momento él descubre y dice, Señor, bienaventurado es a quien Jehová no inculpa de pecado. ¡Qué tremendo! O sea, David estaba teniendo una revelación tremenda de lo que iba a ser siglos después con la venida de Jesucristo. Porque la mujer que está sorprendida en el acto mismo de adulterio, Jesús no la condenó, pero sí le pide algo. Que no peque, o sea, cumple ¿qué cosa? Cumple la ley. Cumple la ley. Entonces, él sabe, Jesús sabe que ella no lo puede cumplir por sí mismo. Pero esta mujer descubrió una cosa, que Jesús, teniendo la oportunidad de condenarla, ¿qué hizo Jesús? La perdonó. Y si Él es Dios y Él te perdona por tu pecado, ¿qué hago yo? Yo lo sigo. Yo muero para mí mismo, yo muero a mis intereses, muero a sentirme deshonrado, muero al miedo al fracaso, porque la gente no toma decisiones porque tiene un tremendo miedo al fracaso. Vieron los fracasos de sus antepasados y no están dispuestos a creerle al Señor. Y quieren construir su propia vida, su propio destino. Pero cuando tú sientes esto, cuando tú percibes esto y te das cuenta. Yo un día me peleé con mi esposa y yo pensé que se acababa todo. Un encuentro cercano con Raquelita. Y tener un encuentro cercano con Raquelita, hermano, es tener un encuentro cercano con Raquelita. Y de pronto ella me mira y me dice, ok, si vos querés irte, andate. ¡Oh, hermano! Si vos querés irte, andate. Yo no me voy a ir. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto con Dios. Yo hice un compromiso con Dios y yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar porque mi compromiso es con Dios. ¿Sabes qué me dejó la cabeza dando vueltas? ¿Sabes lo que es eso? Eso es gracia. Gracia para cumplir el mandamiento. O sea, yo tendría que ser muy tarúpido, una mezcla de tarado con estúpido, para no darme cuenta de los beneficios que Dios nos ha dado. A eso me refiero. ¿Cómo construimos un pilar? ¿Cómo esta ley sigue siendo nuestro ayo? Pero no estoy hablando de la ley escrita, del mandamiento antiguo. ¿Sí me entienden? No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que yo con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y al vivir Cristo en mí, entonces yo puedo perdonar, yo puedo amar, yo puedo creer,
yo puedo tener la seguridad de que lo que viene por delante va a ser de bendición. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. ¿Se dio para entender? ¿Sí? Yo lo hallo tan tremendo. Jesús es tan maravilloso. Jesús es tan lindo. Y yo creo que el Espíritu de Dios estaba inspirando a David cuando dice, cierto, que la ley alegra el corazón. Y yo anhelo en mi espíritu que realmente esta nueva ley, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros, pueda alegrar tu corazón. Que realmente construir en Él, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las circunstancias sean muy complicadas, construir en Él, poner ese pilar de fe, en que la obra de Cristo, en que si Él vino a cumplir la ley, ya, que si Él la ha cumplido, nosotros en Él podemos obedecer, podemos renunciar, podemos perdonar, podemos dar oportunidades, podemos confiar 100% en Él. Podemos confiar en Él. Sí, tú puedes también confiar en Él. En algunos de ustedes está habiendo una guerra tremenda, porque no siempre la obediencia alegra el alma, alegra el corazón. No siempre el cumplimiento, el querer cumplir, el obedecer. Hay leyes dentro de nosotros que nos llevan a la rebelión, nos llevan a construir nuestro propio universo, a fabricar nuestro propio futuro, un futuro que nos dé seguridad a nosotros mismos. Pero si tú construyes ese futuro que te da seguridad a ti mismo, vas a terminar solo, vas a terminar reinventando tu vida y buscando seguridad en cosas que no es la ley de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Y el Señor quiere traer reposo, quiere traer tranquilidad. No te distraigas, ya casi estoy terminando, pero hay algo en el Espíritu que en esta noche el Señor está haciendo. Hay algo en el Espíritu que Dios está demandando. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar tu vida, tu identidad personal, Él quiere restaurar tu matrimonio. Pero hay cosas que vas a tener que dar paso de obediencia, no por lo que piensas, no por lo que sientes, sino porque sencillamente la ley de Jehová lo demanda. El Señor en esta noche quiere traer vida sobre ti. Y siento que Dios está llevando un pensamiento incorrecto, un cansancio espiritual, porque quieres construir tu vida a tu manera. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque estás aquí, estás con nosotros, Señor, y queremos construir nuestras vidas en ti. Llénanos, Señor. Tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Señor, ningún mandamiento, ninguna verdad puede servir de condenación para nuestras vidas. Señor, ningún mandamiento puede servir de condenación. Queremos alegrarnos en obedecerlos, en vivir para ellos. Oh Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Por eso estás aquí. Por eso Dios te ha traído. Si no fuera por Él, habría tanto caos, tanto desorden, tanto cansancio. Él está poniendo orden. Sus órdenes traen orden. Sus órdenes traen orden a tu vida. Dios está poniendo orden en ti. No tengas temor de dar pasos de fe. Yo quiero reprender el espíritu de la muerte. Yo quiero reprender ese espíritu de inferioridad. Yo quiero reprender ese espíritu que te impide ser madre, que te impide darle órdenes a tu hijo, que le impide darte órdenes a tu hija.
Yo quiero reprender ese espíritu de intimidación que no te deja ser padre, que no te deja ser madre. Yo quiero reprender ese espíritu que no te deja ser hijo, un hijo obediente, un hijo sometido al Padre. Quiero reprender el espíritu de la soledad, de la inseguridad, de la soledad que nos atrapa, Señor. Venga a tu reino, venga a tu reino. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está abriendo las puertas de tu corazón. Un milagro en esta noche. Un milagro en esta noche. Un milagro en esta noche. Por soplaba quema nayandere briaba quema naya. Hey soplaba quema. Hey soplaba quema. Quema tu risombriábara. Señor, yo reprendo los rituales mágicos. Reprendo el sistema del mundo. Reprendo la tolerancia del mundo. Reprendo los ataques, Señor, las enseñanzas falsas, mentirosas, engañosas. Oh, soplaba que barraba shere triátara. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Aleluya. Eso es, adora al Rey, adora al Rey. Adora al Rey, adórale. Adórale. Un milagro creativo. Un milagro creativo viene sobre tu familia. Un milagro creativo viene sobre tu hogar. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios cumplirá sus sueños en ti. Dios cumplirá sus sueños en ti, aunque hoy no lo veas, aunque hoy tú no veas nada. Da pasos de fe y vas a ver la gloria del Señor. Aunque tú no veas nada hoy. ¿Usted lo cree? Cántale al Rey, cántale, cántale.